रासेश्वरीश्वरम् रसाधिष्ठात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe to all dear devotees. Radhe Radhe. Radhe Radhe. What do you say? To todos? Devotos. Todos devotos. Queridos devotos. Very nice. Yeah. I didn't know what I was going to speak, but I said to everyone that today is a Vrindavan Katha. No sabía de qué iba a hablar, pero ya les dije a todos que iba a ser el Vrindavan Katha. So I just sat down and I did what every kids do. Acabo de sentarme y hice lo que todos los niños hacen. So I opened Vrindavan Mahimamrit in front of me and I was like scrolling wherever it will stop, that words I will speak. Abrí el Vrindavan Mahimamrita y empecé a scrollear así entre las hojas y donde sea que parara el dedo, eso iba a leer. So Vrindavan Mahimamrit, chapter 3 and verse 12. Vrindavan Mahimamrit, capítulo 3 y verso 12. दृष्ट्वा राधिका कृष्णयो दिव्यं रूपं दिव्यकर्दं केलिं श्रुत्वा शीतपीयूषवाणीं वृन्दारण्ये किं रसाब्धिविगाहे. It says that I have one desire. Prabodhananda Saraswati says Prabodhananda Saraswati dice, tengo un deseo. That I want to have the divine audience with Radha Krishna in eternal Vrindavan. Quiero tener una audiencia con Radha y Krishna en el eterno Vrindavan. And just not the audience. I want to watch their eternal pastimes also. Y no solo una audiencia, quiero también ver sus eternos pasatiempos. Not just any kind of a pastime. Divya Kandarpa Kelim. Their rasa, their more intimate pastimes. Y no cualquier pasatiempo, su raza, sus pasatiempos más íntimos. Shrutva Sheet Piyushvanim. Sheet means cool, very nice, cool. Piyush means nectar. So Shrutva, I have a desire also. I want to listen to them. Listen to who? Radha Krishna. What do you want to listen? Their sweet nectarian conversation which they are doing with each other. Shit significa algo muy bueno. Push. Or she would be confused with Fresco. this. Algo Me fresco. voy a confundir con esto. Algo fresco, dice. Algo fresco, sí. Shrutva. I want to hear. What do you want to hear? Quiero escuchar. ¿Y qué es lo que quería escuchar? Sheet Piyushvanim. I want to listen to the nectarian voices of Radha and Krishna. Quiero escuchar las nectarias voces de Radha y Krishna. Where Vrindaranye,
Ranya means one, forest. Vrinda. So I want to listen to them when they are in Vrindavan. Van significa bosque, entonces quiero escucharlos solo cuando están en los bosques del eterno Vrindavan. Now Prabodhanand Saraswati is saying, Kim ras Vrinda Ranye, Kim rasabdi vigahe. Will I ever be fortunate to have an audience of Radha and Krishna? Will I be ever fortunate to watch their, witness their pastime, intimate pastime? Will I be ever fortunate to listen to their nectarian conversation? Entonces Prabodhanand Saraswati dice, ¿seré alguna vez tan afortunado de ver a Radha y Krishna en el eterno Vrindavan? ¿Seré afortunado alguna vez de ver sus nectarios pasatiempos más íntimos? ¿Seré alguna vez afortunado de escuchar sus voces nectarias? Will I be ever fortunate? Rasabdham vigahe. Rasabdham, ras means rasa, nectar, that nectar of love. But abdham means the ocean. Will I ever be able to get drenched into this ocean of love? Will I be ever fortunate enough? Rasa significa néctar y Abdim significa océano. Entonces Prabodhanand Saraswati está diciendo, ¿seré alguna vez tan afortunado de ver de experimentar este océano de amor? Dristva Radhika Krishnayo. I just want to look at them, Radha and Krishna. Yo solo quiero ver a Radha y Krishna. While you are looking at them, but how are they looking like? Esta divyam rupam. They are looking very, very divine. Mientras los está observando, ellos son divya rupan, se ven de una forma muy, muy divina. They look very beautiful. Se ven muy hermosos. Today we were talking about the eyes at home, right? We were talking about the eyes. Radharani's eyes and Krishna's eyes, they are very big. Hoy estábamos hablando sobre los ojos. Estábamos hablando cuando estábamos en el departamento sobre los ojos de Radha y Krishna que son muy, muy grandes. And we were talking how big? Because some time ago there was a conversation happening that Govind Priya was making eyes for Radha and Krishna, and it was getting rejected every time. I was like, no. She gave up. She was like, I don't know how big their eyes are. So, how big those eyes are? Estábamos teniendo una conversación con Govinda Priya porque ella seguía haciendo estos dibujos de los ojos de Radha y Krishna y Gurudeva se rechazaba cada uno de los sketches que ella le enviaba. No, son mucho más grandes. Entonces, ¿cuán grandes son los ojos de Radha y Krishna? Gita Govinda says, Karnante. It says that Karna means ear. Anta means end. That where does those eyes end? They end near to the ear. Radharani's eyes and Krishna's eyes, they are big. Se dice que son karna ante. Karna significa oídos y ante fin. O sea que los ojos de Radha y Krishna son tan grandes hasta el final, hasta donde empiezan el oído. They are the karnante. This is the beauty of their eyes. Karna ante. Esta es la belleza de sus ojos. And they are looking each other. And their eyes are always thirsty. They want to look at each other in a way that they just want to hug them. Y sus ojos son muy hermosos y se están viendo el uno al otro y siempre están cediendo, siempre están viendo de qué manera, cómo se van a abrazar incluso con sus ojos. Krishna is so beautiful that whoever ever have just witnessed his beauty, they always wanted to hug him by their eyes. Krishna es tan hermoso que quien sea que alguien haya visto un poco de su belleza es como si quisieran abrazarlo con sus propios ojos. In the 4th canto, 9th verse,
Dhruv Maharaj, very first time having an audience with Vishnu. En el canto 4, noveno verso, Dhruv Maharaj estaba teniendo su primera audiencia con el señor Vishnu. It's the 9th chapter. Oh, sorry. Cuarto canto, capítulo 9. Perdón. In Srimad Bhagavatam. On the 8th chapter, Dhruv Maharaj did all his, austerities, his things. On the 9th chapter, Vishnu appears in front of Dhruv Maharaj. En el canto 4, pero en el capítulo anterior, el octavo, Dhruv Maharaj seguía haciendo todas sus austeridades y todas sus actividades, y finalmente en el capítulo 9 obtiene su audiencia con Sri Vishnu. And Dhruv Maharaj is looking at Vishnu. Just by looking at Vishnu, here Srimad Bhagavat says that the way Dhruv Maharaj was looking, it was looking like that he wanted to hug Vishnu by his eyes only. Y la forma en que Dhruv Maharaj miraba al señor Vishnu se describe en ese capítulo, que es como si quisiera abrazar al señor Vishnu con sus ojos. He's so beautiful. The gopis, every time they look at him, they just want to hug him by their eyes only. Like, okay, I'm not allowed to go near you and hug you, but my eyes are actually hugging you. Es tan hermoso que las gopis, cada vez que lo miran, internamente piensan, bueno, no podré ir a abrazarte personalmente, pero mis ojos, yo quiero que te abracen. And their eyes, is mentioned in the scriptures, is very chanchala. I don't know the meaning of the chanchal in English. They can say naughty, but it's not naughty, but it's like it never stops at one way. Ojo inquieto. Los ojos de ellas, de las gopis, son chanchala, inquietos. Not gopis, Radha Krishna. Oh, sorry. Los ojos de Radha y Krishna son chanchala, que están siempre muy inquietos. Their eyes never stops. It's looking for Krishna when Krishna is not there. Radharani's eyes is just looking. And the moment there Krishna comes, her eyes rest on Krishna's beauty. Los ojos de Radharani están siempre inquietos, siempre buscando dónde está Krishna, dónde está Krishna. Y en el momento en que ella ve a Krishna, sus ojos descansan en Krishna solamente. In a very same way, Krishna's eyes also never stops looking, It's very like chanchal. It's just like looking everywhere. Every second is just moving. Every second is moving. And in India we have a saying that the person whose eye is moving is very clever. Los ojos de Krishna asimismo también son muy inquietos, a cada momento se están moviendo, por todos lados se están buscando. Entonces se dice en India que los ojos de alguien que es chanchala, que es de esta manera tan inquieto, es que esta persona es muy inteligente. The intelligent means very clever. Don't believe on that person. He can be very cunning. La inteligencia significa no le crean a esta persona de todas maneras, aunque sea inteligente, porque puede ser un engañador. But his eyes also rest on Radharani's beauty. Pero sus ojos también descansan en la belleza de Radharani. Both eyes, as they are trying to define that the eyes bhakti is to rest on the beloved's beauty. Entonces sus ojos, sus hermosos ojos, siempre están, eso es la palabra bhakti, que están tratando de descansar en la belleza de su amado. In Padma Purana, there is a specific chapter where it's mentioned that by every body part, or by the part of your bodies, what kind of austerities you can do to please Krishna. En el Padma Purana se explica que cada parte de tu cuerpo, se explica cómo se puede hacer austeridad con cada una de estas partes para Krishna. So what is the bhajan of your eyes? What is the spiritual practice by your eyes? Entonces, ¿cuál es la actividad espiritual para los ojos? You look at his beauty. Mirando su belleza. This is the bhajan, or this is the devotional practice or a spiritual practice by your eyes. Este es el vayan, o la actividad espiritual, la actividad devocional para los ojos. Taking
taking darshan of all the sadhus, gurus, taking darshan of Radha Krishna. Tomar darshan de todos los sadhus, de los gurus, o tomar darshan de Radha y Krishna, And reading scriptures. y leer las escrituras. That's the devotional practice of your eyes. Esa es la actividad devocional para tus ojos. When you go in front of your Radha Krishna, open your eyes, completely open your eyes. Entonces cuando vayan enfrente de su Radha y Krishna, abran sus ojos completamente. Now, do you remember with your open eyes how your Radha Krishna looks? Y ahora, ¿se acuerdan solo con sus ojos abiertos cómo se ven esos Radha y Krishna? If that image is not reflecting right now with your open eyes, if this is not reflecting the image of Radha Krishna, your Radha Krishna, then the devotional practice by your eyes is not completed yet. Si no están recordando, no se está reflejando esa imagen exactamente y con todo detalle, aun cuando están con los ojos abiertos, entonces su práctica devocional para los ojos no está completa. There was one Guru Sharanananda. He was blind, and he used to go every day to take Banke Bihari's darshan. Había un guru, Sharadananda, él era ciego y sin embargo estaba yendo todos los días a tomar darshan de la deidad de Banke Bihari. He used to just stand in front of Banke Bihari. One Goswami of Banke Bihari went and said, "You don't even have eyes. Why are you standing here for hours and hours?" Él solía pararse enfrente de Banke Bihari y un Goswami un día se le acerca y le dice, ¿pero por qué estás parado aquí mirando a la deidad si ni siquiera puedes ver con tus ojos? Well, he replied, "I can't see, but Banke Bihari can see, right? So I'm letting him see me." Y él respondió, yo no podré ver, pero Banke Bihari sí puede ver, ¿no es cierto? Entonces estoy dejando que él me vea a mí. There was Surdas. He was also blind. Estaba Surdas, que también era ciego. And, hey Bhagavan. So there was Surdas, completely blind, can't see anything. Entonces Surdas también era completamente ciego, no podía ver nada. Couldn't see any single thing. But always used to see Srinathji by his divine eyes. No podía ver ni una sola cosa, pero siempre podía ver a Srinathji con sus ojos espirituales. Those who have been to Govardhan, in Govardhan there is a Chandra Sarovar. Surdasji used to live at Chandra Sarovar. Aquellos que han ido a Govardhan verán que está Chandala Sarovar. Surdas vivía allí. And he used to go from Chandra Sarovar to Govindakund or Jatipura, where Srinathji were there. Y solía ir desde Govardhan hasta Govindakund, donde Srinathji estaba allí. And every day his routine used to be going in the morning after Srinathji is bathed, have got the bath and dressed up, and Srinathji will go in front of him and recite one song. And in that song he is describing that what he is wearing. Y entonces él solía tener esta rutina, que todas las mañanas se acercaba hasta Srinathji y luego de que ella lo habían bañado, lo habían vestido, él recitaba esta canción en la que se describía todo con lo que Srinathji estaba vestido. Goswamis of the temple were like, he's fooling us. With his blind eyes, how can he see Srinathji every day? Perfect detailing, he's saying he's doing this kind of a crown, this kind of a peacock feather, this type of a ornament he's wearing, this is the dress. Y los Goswamis entonces dijeron, él nos está engañando. ¿Cómo puede ser que siendo ciego está cantando sobre todos los accesorios que tiene? ¿Qué tipo de pluma de pavo real? ¿Qué tipo de corona? ¿Qué tipo de vestido? Nos está engañando. One day, Goswamis took off all the clothes of Srinathji. Un día los Goswamis le quitaron todas las vestimentas a Srinathji. And have put the pearls ornaments on his body, on Srinathji's body. Y lo vistieron únicamente con ornamentos de perlas. And Surdas went there. Y Surdas fue allí.
And Surdas, when he went there, was like, today no clothes? What happened? Y Surdas cuando llegó dijo, ¿cómo? Hoy no le pusieron ropas, pero ¿qué pasó? There is a very famous poetry of Surdas. Sakhi aaj dekho ri, Sakhi hari aaj dekho ri, Nangam nanga. Oh Sakhi, today I have seen Krishna without any clothes. Entonces hay una poesía muy famosa de Surdas y esta dice, oh Saki, hoy he visto a Krishna sin sus ropas. Everyone came and it's like, how did you see him? You don't even have eyes. Y todos, claro, le estaban preguntando, pero ¿cómo es que lo viste? Ni siquiera ves con tus ojos. He replied, because of the mercy of Krishna only, I have this only vision in my life, because I had asked him, because Krishna came and gave him eyes. Oh, Surdas, you cannot see, let me give you eyes. Surdas got the eyes and started seeing Maya everywhere. He was like, Krishna, I don't want eyes. Please just give me the vision so I can look at you only. Entonces Surdas les explica que él tenía una bendición. Un día Krishna vio que él, Surdas, no tenía ojos, entonces le dio ojos. Y él comenzó a ver a Maya por todos lados a donde viera. Y entonces Surdas le dijo, Krishna, quítame los ojos y dame visión espiritual para poder verte solo a ti mismo. So, Surdas, only seeing with his divine eyes the beauty of Srinathji. Entonces Surdas estaba viendo toda la belleza divina solo con sus ojos espirituales. Now it's very difficult to actually remember what your Thakurji, your own Radha Krishna is wearing and how do they look like. Pero a nosotros nos cuesta tanto memorizar y tener esta imagen bien memorizada de lo que están, con lo que vestimos a nuestros propios Thakurjis. Do you remember which ornaments he is wearing? ¿Se acuerdan de los ornamentos con que los vistieron hoy? Do you remember how many pearls are there in the ornament? ¿Recuerdan cuántas perlas hay en sus ornamentos? Do you remember the design of the pendant which Krishna is having on that, wearing on his neck? ¿Recuerdan el diseño del colgante que le pusieron, que Krishna está usando y en su cuello? Do you remember if he's having a flower garland, then how many flowers are there in that flower garland? ¿Recuerdan si le pusieron una guirnalda de flores? ¿Cuántas flores hay en esa guirnalda? Do you remember if he's having like a peacock feather, then on which degree that flower, peacock feather is bended? ¿Recuerdan si le pusieron su pluma de pavo real, a cuántos grados exactamente está esa pluma inclinándose? Do you remember that how many ankle bells are there on his lotus feet? ¿Recuerdan cuántas cuentas de sus tobilleras tienen allí en sus pies de loto? I can tell you everything about Radharamanji. What he is wearing, how many ankle bells are there, how many pearls are in every ornament or mala he is wearing. Puedo decirles todo sobre Radharamanji. Puedo decirles cuántas perlas hay en cada uno de sus cinturones y sus tobilleras. Cada una de ellas es la cantidad exacta de perlas que tiene. Whatever different types of malas he wears, right? He has a choker, then he has another mala which is up to his chest, then up till like his navel. Every detail I can tell you, I can give you that, on this mala, this many pearls are there, or this many gems are there. This is the design. I can tell you everything, but do you remember? Les puedo decir exactamente cuántas malas tiene alrededor de su cuello, alrededor de su pecho, alrededor de su cintura, y les puedo decir cuántas cuentas tiene cada una de estas malas. Pero ¿y ustedes se acuerdan los ornamentos de sus Thakurjis? How does his earrings look like? What are they? What are they made of? What's the design? Puedo decirles cómo se ven sus aretes, de qué están hechos, de qué material, cómo es el diseño. If you will remember any jewelry,
then it is Maya. If you are remembering Krishna's jewelry, that's completely a divine spiritual practice. Because by remembering that jewelry, you are remembering Krishna only. Si se acuerdan de cualquier joya, eso es Maya, pero si se acuerdan de los ornamentos de Krishna, eso es práctica espiritual, porque están solamente acordándose de Krishna. Why do we offer only gold to Radharaman? Have you ever thought? ¿Por qué ofrecemos gold? Gold. Oro. Oh, yeah. Ah, sí. Oro. ¿Por qué ofrecemos, sorry. ¿Por qué ofrecemos solamente oro, ornamentos de oro a Radharaman? ¿Alguna vez lo pensaron? Have you ever thought that why only Radharaman full of gold, this gold, that gold? If you go in the South Indias also, all the temples are offering gold only. Si van al sur de India van a ver que todos los templos están ofreciendo ornamentos únicamente de oro, Because gold is very expensive. porque el oro es muy caro. You buy by working so hard. So all your sweat, all your work is there in a form of gold. Lo compras y trabajas muy duro, mucho, y sudas trabajando para poder comprar ese ornamento de oro, entonces todo tu trabajo duro será para comprar ese ornamento. Then your chanchal mind, which is running after money, is going to rest upon your Radha Krishna who is wearing gold ornaments. Y de esta manera su mente, que es tan chánchala, que está siempre corriendo detrás de cada cosa, va a estar descansando en los pies del loto de su Radha y Krishna. Right now your deity, I don't know what plastic they are wearing. Ahora mismo sus deidades no sé qué cantidad de plástico están usando. So you don't care even you are at the job after 5 days, you can't remember, Thakurji, no problem, if any thief will come, no problem, there is no gold. Y ni siquiera les importa mucho, están todo el tiempo trabajando, pero ahí está Thakurji con plástico, bueno, pero no pasa nada, está Thakurji. And if you put gold ornament on your own Thakurji, what will happen? You are at job. Oh, what if any thief will come and break in my house and will try to steal? It's just making you think about your Thakurji only. ¿Y qué pasa si de repente empiezan a decorar a Thakurji con muchas joyas de oro? Van a pensar, oh no, pero si alguien viene va a entrar a mi casa y me va a robar, y no están pensando en su Thakurji. That's how you divert your mind from the Maya, and put that Maya on the Thakurji's lotus feet. Y así es como hacen que toda esta Maya en la que tanto estamos pensando, la hacen descansar en los pies del loto de Thakurji. So, he is very beautiful Entonces, él es muy hermoso and he is full of gold to control our mind. y está repleto y adornado completamente de oro para controlar nuestra mente. Now I don't have to think about money, I'll just think about this gold person who's full of gold. It's like, very wealthy God. Ahora no tengo que pensar en dinero, solamente tengo que pensar en esta persona que está llena de ornamentos de oro y pero qué persona tan próspera, tan acaudalada. I always say, in eternal Vrindavan, all the scriptures are saying Krishna is wearing this gold thing, this ornament, that ornament, and here we are offering what? Plastic. Siempre digo que en las escrituras del eterno Vrindavan se explica cómo Krishna está usando ornamentos de oro y este otro ornamento también todos de oro, y nosotros que estamos ofreciendo plástico. And we are saying, oh, I want to become a gopi. And what gopi is doing? Gopi has to learn this art to please Radharani. Because when you decorate Krishna, every day when you do the Shringar of Krishna, what is important? That the way Radharani wants Krishna to be dressed, in a very same way, gopis try to help Radharani. Entonces siempre digo que, y de esta manera ustedes quieren ser gopis, pero entonces tienen que decorar a Krishna de una manera en que complazca a Radharani, porque el servicio de cada día de las gopis en que visten a Krishna es para complacer a Radharani, quien quiere que Krishna esté vestido de cierta manera. This is the rule. Krishna dress up for Radharani, Radharani dress up for Krishna only. Esta es la regla. Radharani está vestida para el placer de Krishna y Krishna está vestido para el placer de Radharani únicamente.
So we have to be, but here we dress them up according to us. Pero aquí nosotros los vestimos de acuerdo a nuestras propias reglas. Please tell me, is the Radha Krishna's Leela or your Leela? Entonces, por favor, díganme, ¿es el lila de Radha y Krishna o su propio lila? Radha and Rani have to please Krishna and Krishna have to please Radha Rani. Now Radha and Krishna, they are pleasing you only. Radharani tiene que complacer a Krishna y Krishna tiene que complacer a Radharani, pero ahora Radharani los están complaciendo a ustedes. Right, this is how we are practicing worship. ¿No es cierto? Así es como estamos practicando la adoración. I always say there is no use of putting plastic on our Thakurji. He is a real God and you are putting a plastic? At least even one flower. Just offer flowers, something natural. At least offer flower. Siempre digo que este es Dios y le estás ofreciendo cosas de plástico, por lo menos pónganle una florcita o algo natural, pero si es una flor mejor. Offer one leaf of tulsi. Pónganle una sola hojita de tulasi. If you don't have tulsi, no problem. You have offered one tulsi, right? Take that tulsi, wash it again and offer. Si no tienen tulasi, tienen una sola hoja de tulasi que pueden conseguir, la pueden lavar y después la pueden volver a ofrecer. Next day you don't have tulsi, but you had the yesterday tulsi. Take it again, wash it, offer again. Al siguiente día no tienes tulasi, pero tienes esa hojita de tulasi que ofreciste. La lavas, la vuelves a ofrecer. Again, no tulsi, no problem. Last 2 days you are offering same tulsi. Take again, wash, offer again. Y de vuelta al día siguiente, no tengo tulasi todavía, allá le ofrecí esta tulasi 2 días anteriores, no importa. La lavan y la pueden volver a ofrecer. Until it dries up, powders become powder, you can wash it again and offer. Incluso cuando se vuelva polvo, la pueden igual volver a lavar y la pueden volver a ofrecer. How simple? Qué simple. Because the thing is, with the flowers, there are so many scriptural rules. With tulsi, there is no rule, only one rule, just wash it and offer. El tema es que con las flores hay muchas reglas escriturales, pero con tulasi es tan simple como lavarla y volverla a ofrecer. Hari Bhakti Vilas says, offer that flower which you pluck by your hands. Hari Bhakti Vilas dice, ofrece esa flor que puedes recoger por tus propias manos. Not the flower which is already on the floor. No las flores que están ya en el suelo. Some people just walk and they see, oh, flower on the ground, let's have it and offer to Krishna. Krishna like, nah, I don't like this. Algunas personas ven flores en el piso y dicen, no, vamos a ofrecer esto a Krishna. Y Krishna les dice, no, a mí no me gusta esto. The flower which has any insect, any bug, never offer. Las flores que tienen algún insecto o algún tipo de bichito, nunca lo ofrezcan. If that flower have no smell, don't offer. Krishna hates that flower. Si la flor no tiene aroma, no lo ofrezcan. A Krishna no le gusta esa flor. And usually in these countries, flower never smell. Y usualmente en estos países las flores no tienen aroma. And Krishna is saying that very clearly in Hari Bhakti Vilas, that what kind of a flower you have to give. Y Krishna lo está diciendo muy claramente en el Hari Bhakti Vilas, qué tipo de flores tienes que ofrecer. The flower which has the sharp smell, nice but very sharp smell, don't offer. Las flores que tienen un aroma muy invasivo, esas flores tampoco, no las ofrezcan. The flower which Krishna likes and have a smooth, nice smell, that flower offer to him. Solo las flores que tienen un aroma muy suave y muy dulce, esas flores sí las pueden ofrecer, solo esas flores. Now the problem is in Argentina that flower is not here. ¿Y the flowers is? No, those kind of flowers are not here. Y ahora el problema es que en Argentina esa clase de flores no crecen aquí. Make your heart a flower and offer on his lotus feet. Entonces haz de tu corazón esa flor y ofrécela en sus pies de loto. Who is asking you to go and get like a non-smell flower and offer to Krishna and make him unhappy?
¿Quién está pidiéndote que vayas a buscar una de estas flores que no tienen aroma y ofrecérsela a Krishna si no lo vas a hacer feliz? So, the best way is do what is the easiest way is possible to serve and worship Radha Krishna. Entonces la solución es, hagan lo que sea más simple y más fácil, más accesible para adorar a Radha y Krishna. We are making it complicated. Nosotros mismos lo estamos complicando. What kind of a clothes they are wearing? You have to understand what kind of a clothes are they wearing. Extra large. They are the small, no fitting clothes. Y por ejemplo, ¿qué tipo de ropas ellos están con qué tipo de ropa los están vistiendo? Si tienen ropa muy grandes y cuerpos muy pequeñitos, no les va a quedar bien. And you are thinking, oh, Radha and Krishna are doing all the Vrindavan Leela. How can they do Leela in these loose, extra large clothes? Entonces estamos pensando, Radha y Krishna están haciendo su eterno lila de Vrindavan, pero ¿cómo lo van a poder hacer con estas ropas tan grandes y tan incómodas? And then using all the spins. Ah, Thakurji, I want you to look very beautiful for the photograph. So you put all different types of pins on him, on his dupatta, on his, chadar, clothes, trousers, different types of pins. Y también los están llenando de estos pins, pero son como las joyitas. ¿Alfileres? Integran las joyitas. Están llenándolo de estos alfileres para poder cerrar sus ropitas, pero ¿cómo van a poder moverse con tantos alfileres? Tell me, if they are a doll, that's all right. If you think they are real, where are you putting? Díganme, si son muñecas para ustedes, está bien que hagan eso, pero si son reales, is there any need? If I put those pins on your clothes, está bien que hayan puesto, ya que son reales, ponerles agujas, alfileres en su ropa. can you walk? ¿Pueden caminar con eso? But why then are you not feeling any pain? They are your Radha Krishna. They are the property of yours. They are the only wealth you have. Tus Radha y Krishna son propiedad tuya, son la única riqueza que tienes. ¿Por qué no estás sintiendo dolor de que ellos tienen estos alfileres? So many pins. I get confused. I was like, you don't even feel any pain? I'll put all the pins on your clothes and then I'll talk to you if you can even stand properly. Tantos alfileres me confunden realmente. ¿Cómo no sentís dolor solamente de vestirlos así? Les voy a poner esos alfileres en su ropa a ver si pueden caminar. Ask me, I'm also a devotee. I'm also dressing Radharamanji. Never ever we have put any pin on him. Pregúntenle a Gurudeva, él también es un devoto de Radha y Krishna, jamás le han puesto ni un solo alfiler. It's an art of worship, art of dressing. You have to learn that art. Hay un arte en el arte de la adoración y de vestirlos y tienen que aprender ese arte. That art is coming in the parampara from Gopal Bhatt Goswami. We know that art. So you have to learn. You don't need to give them some kind of a pain always. Blue tag. What's that? Entonces, Gurudeva y los Goswamis de Radharamanji saben ese arte realmente de adorar y de vestir a la deidad. Ellos nos pueden enseñar, preguntémosles a ellos. Blue tag también. ¿Qué pasa con el blue tag que siempre le ponen? If 50 years ago there was no blue tag, then no worship. Es esa gomita celeste para el que se pega, ¿viste? Pega, una plastilina. Sí, es como una... Tag es una etiqueta. Una blue tag es una Hace 60 o 50 años, si no había Blue Tag, no habría habido adoración si era necesaria la adoración realmente. Why can't you use beeswax? That's what it is mentioned in the scriptures. Use beeswax. Usar cera de abeja. ¿Por qué no usan ¿Por cera? qué no usan? Gracias. ¿Por qué no usan en cambio cera de abeja? En las escrituras está descrito que se puede usar. Tat sukh sukhetva. You have to make them happy. Once they are happy, then you are happy. This is the mood. This is the mood of love. Tat sukh sukhetva. Debes hacerlos primero a ellos felices y cuando ellos estén felices, vos también vas a estar feliz. Este es el humor. So worship is very
detailed science. Not everyone is capable to do that. Entonces la adoración es una ciencia muy detallada, no cualquiera está capacitado para hacerla. That's why I always ask, put the photograph of Thakurji and do your worship in a simple way possible. Y por eso siempre digo, pongan la foto de Thakurji y hagan su adoración de una forma muy simple. So, Radha and Krishna, they are very beautiful. Entonces Radha y Krishna son muy hermosos. And that beauty is being mentioned in the Srimad Bhagavatam, that Gopis' mind used to wander around with Krishna because they never wanted their eyes or even their mind to stop thinking about Krishna's image. Y está descrito en las escrituras cómo las gopis siempre tienen a su mente merodeando y paseando y caminando con Krishna porque no querían que esté en otro lugar más que en Krishna. So their beautiful divine personality, and on top of that they are doing the divine Leela. Entonces son sobre todo esta hermosa y divina personalidad y están haciendo sus hermosos divinos lilas. One day Krishna became a female goldsmith. Un día Krishna se volvió una orfebre, una mujer orfebre. Who did he become? A female goldsmith. ¿En qué se convirtió? En una orfebre, una mujer orfebre. Shri Radha ke नेह में सदा मगन मृगराज, श्री राधा के नेह में सदा मग्न ब्रजराज, छल बल करते नित्य बहे तिनहि रिझावन काज. In Radharani's love, Sri Krishna is always absorbed in Radharani's love. Sri Krishna está absorto siempre en el amor de Radharani. Every day he is thinking, chalbal karte nitya bhai. Every day he is thinking new tricks. Tinahi rijhavan kaj. That he is thinking all the new tricks to make Radharani happy. Todos los días él está pensando en qué nuevos trucos puede hacer para que Radharani lo quiera. वन के सुगर सुनारनी एक समय नंदलाल, बरसाने में जाए के मोही सब ब्रजबाल. One day he thought, Radharani is not talking to me. Un día pensó, Radharani no me está hablando. Let me try to please her so she can talk to me. And I want to meet her. I want to have her audience. Quiero tratar de complacerla para que me quiera hablar. Quiero encontrarme con ella. Quiero tener una audiencia con ella. So he dressed like a woman. Entonces se vistió de mujer. And by dressing like a woman, but goldsmith woman, who had all the ornaments in the bags and carrying all the ornaments with him. Y al disfrazarse de esta orfebre o joyera que tenía en su bolsa todos los ornamentos, iba llevando de esta manera los ornamentos con ella. In India on that time, there used to be a jewelry sellers on the road, on the streets. En India, en aquella época, los joyeros salían a vender en las calles. So Krishna became female jewelry seller. Entonces Krishna se volvió en esta joyera vendedora. And by becoming a woman, he went to Barsana. Y al convertirse en esta mujer, él se dirigió hacia Barsana. इनको रूप देख एक सखी प्रिया जी के पास जाए बोली. By looking at this new woman in Barsana, one Sakhi was curious. There is a new woman here in Barsana.
So she went to Priyaji, she went to Radhaji to tell that there is a one woman here now in Barsana today. Entonces una Saki al verlo entrar en Barsana empezó a decir, ah, hay una nueva mujer en Barsana. Y fue a decirle a Radharani, Radharani, aquí hay una nueva mujer. आई है प्यारी पौर सुनारन. आई है प्यारी पौर सुनारन. That Sakhi went to Radharani and said, Hey Radhe, today at your main gate there is a one Sunaran, one jewelry seller is here. Entonces esta Saki se dirigió hacia Radharani y le dijo, oh Radharani, ahora hay una joyera en la puerta principal. Chal maral manohar chitwan. She looks very beautiful. I cannot even tell you when she is walking. It looks like as swan is walking on the road. Y la Saki le decía a Radharani, y esta joyera, esta vendedora de joyas, es muy hermosa. Ni siquiera me puedo dar cuenta cuando camina, parece como un cisne volando sobre el lago. So chal maral, but just by looking at the walks, what Krishna is doing in a form of that woman jewelry seller, like, is actually stealing my mind. Y al ver de esta manera a esa vendedora de joyas cómo camina, me está realmente robando la mente. Tasam roopvati ko nahin. No one is as beautiful as this woman who have just came at the main gate of your house. Nadie es más hermoso que esta mujer que acaba de venir ahora a la puerta principal de tu hogar. Lal jawahir hira jade nag vechan lai yahan hi varin. That jewelry seller, Krishna, in a form of woman, mohair. He has brought different types of ornaments. So Sakhi is, telling Radharani in details, this ornament, that ornament, this gem, that gem, different types of gems and the jewelries and ornaments are here, she brought. Y entonces la Saki le está explicando a Radharani, mira, y esta vendedora de joyas tiene este ornamento y este otro ornamento y todas estas cantidades distintas de ornamentos y los trajo aquí para venderlos. So Lal Jawahir, there is a big emerald, Hira Jadenag. On that emerald also there are so many diamonds decorating that. Bechan yahan, bechan lai yahan yahi varin. That to sell these ornaments and gems, this woman is here at your gate. Entonces había una esmeralda muy grande y alrededor de esa esmeralda muy grande habían pequeñas esmeraldas también decorándola. Entonces la Saki le decía a Radharani que esta mujer está aquí en la puerta principal de tu hogar para vender esta joya. तुम्हारे ही लायक जेवर लाई खोज फिरी तुम्हें ग्रहे हजारन. Sakhi is saying to Radharani, all those ornaments which this woman is carrying, they all suits you only, no one else. Y la Saki le dice a Radharani, todos estos ornamentos que trae esta vendedora de joyas te quedan y son de tu talla, tuya y de nadie más. Oh, that Radharani, the specific taste you have for the ornaments and all the jewelries and the gems, this woman is carrying. Oh Radharani, todo el gusto muy específico y puntual que tienes tú para las joyas y los ornamentos, esta mujer está veniendo a vender todos ellos. And she only have brought all of these things for you, and that is why she is going to the different other houses, thousands of houses, and looking for you only. Y todos estos ornamentos ella dice que los trajo únicamente para ti y ahora está casa por casa buscándote diciendo que te los venderá solo a ti. ताही खड़े बड़ी बेर भई है कहू हरिदास बुलावन कारण. She is standing at your gate for so long. If you may allow, can I just go and bring her in? Ella está allí en la puerta principal y está hace mucho tiempo. Si me lo permites, por favor, ¿podría traerla aquí contigo? Radharani heard, new jewelry. And very specific ones which can please my taste. Yes, Sakhi, go and and bring that jewelry woman.
Entonces Radharani dijo, ¿cómo? ¿Unas joyas de 1000 gustos? Sí, Saki, por favor, trae a esta joyera, a esta vendedora aquí conmigo. Kaka soda lyai pyari sughar sunarani. Radharani asked, what different types of jewelry have you brought here? Y Radharani le pregunta a la vendedora de joyas, ¿qué tipo de joyas has traído aquí hoy? Radharani is looking at this woman, Krishna only. Y Radharani está mirando a esta mujer, que es Krishna. कितसो आई कहाँ को जावो नाम का है तेरो कौन है री तू कामनी. It asked, from where did you come? Where will you go after meeting me? What is your name? From where is your house? Because Radharani is getting attracted, so beautiful. Y Radharani se sentía muy atraída, muy hermosa la joyera. Entonces comenzó a preguntarle, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas luego de venir aquí a Barsana? ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu casa? कोमल गात बड़े घर कैसी बोलत ना बात तेरी अखियां लजावनी. By looking at you, it looks like that you belong to a very wealthy family. And the way you are, shying and, keeping your eyes down and not looking and being very, elegant, it looks like you actually belong from a very nice family. A juzgar por cómo te ves, la forma en que miras hacia abajo, que eres tímida, cómo te vistes, lo muy hermosa que eres, se nota que eres de una familia muy, muy acaudalada. बैठो हरिदास आज बात हूँ करोजी इत होएगो विलंब लागी आई अभी जामनी. Radharani says, look, today is gonna be late for you because you are very beautiful and I want to talk to you. Entonces Radharani dice, hoy es muy tarde ya para ti y eres tan hermosa que quiero adopt. I want to adopt you. No, I want to talk to you. Sorry. Que se le va a hacer tarde. Quiero hablar contigo. Today I'm not gonna leave you. So just relax down, sit, and I want to have a conversation with you. Hoy no te voy a dejar ir. Por favor, siéntate. Quiero tener una conversación contigo. Krishna is like, that's all I want. Y Krishna está claro, esto es lo que quería. I became woman because of you only. Me volví mujer solo por ti. So now Krishna making a sound of a woman, voice of a woman, and answering Radharani. Entonces ahora Krishna, imitando la voz de una mujer, le responde a Radharani. देखोरी सलोनी सौदा जल्दी जाने देवरी गांव ठाव दूर मेरो डोलू ठौर ठौर नित. It says that Sunarani, the jewelry woman, says, look, you have to see all my jewelries very fast. I don't have any time. Y Krishna, en esta forma de vendedora de joyas, le dijo, mira, tienes que ver todas mis joyas muy rápido, no tengo mucho tiempo. I have to go back to my house, which is very far. Tengo que volver a mi casa muy pronto y la casa está muy lejos. I don't have any car or anything. I have to go, on foot. Please, allow me. You have to just see all my jewelry very, very fast. No tengo ningún medio de transporte y tengo que volver caminando. Te pido, por favor, mira las joyas, pero muy rápidamente. Samvari sunari mero nav jan levari sona chandi lije nakh sikh lo pahirve ki. It says very nicely. What's your name? Radharani again asked. And he's saying, my name is Samvari. Entonces Radharani nuevamente, y lo describe aquí muy bellamente en el verso, Radharani les pregunta nuevamente, ¿cuál es tu nombre? Y Krishna le responde, mi nombre es Samvari. Samvra. He is known as Samvara. Krishna, one name is Samvara. Uno de los nombres de Krishna es Samvra. Samvara means wheatish color of your skin.
British was? De la piel. Pero el color British. Yeah, color. Your body's skin color. Skin color. Ah, significa solo, pensé que era un color en Color particular. piel. Ese nombre significa este color así de la piel, el color piel. So Krishna's one name is Samvara. Entonces uno de los nombres de Krishna es Savara. So obviously when he became woman, but the skin color can't change. Entonces obviamente cuando se volvió mujer, el color de su piel cambió. No pudo cambiar. Have you ever thought if ever in Krishna's life Krishna tried to change his color? En algún lugar de las escrituras leyeron que en algún momento Krishna cambiara su color de piel. Krishna changed his color as when he became Mahaprabhu. Krishna sí cambia su color de piel cuando se volvió Sri Chaitanya Mahaprabhu. And why did he change the color? ¿Y por qué cambió de color? Sri Baldev Vidyabhushan says on Chaitanya Astakam commentary that when a thief wants to steal something, when there is some function is going on, then thief changes his attire according to that function. Se dice en el Sri Baldev Vidyabhush, en el Chaitanya Astakam, dice que un ladrón solamente cambia su color en el momento, at the time. If any wedding is happening, let's say in somewhere, so a thief will wear that wedding clothes so he can merge with all the people and go and steal whatsoever he wants to steal. Si por ejemplo un ladrón quisiera entrar en una boda, se mezclaría, se vestiría como un invitado de la boda para poder mezclarse con la gente y lograr robar lo que quiere robar. Mahaprabhu is like Krishna was like when I was black, I couldn't even merge with all the gopis because all gopis were white. Y Krishna está pensando, cuando yo era negro no me podía mezclar, unir con las gopis porque ellas son blancas. So that's why I never got the gopis' love. I'm still understanding how Radharani loved me, how all the gopis loved me. I don't understand. How can I steal that love from them? Creo que es por eso que nunca pude entender el amor de las gopis, porque nunca tuve ese mismo color de piel. Creo que si me cambio el color de piel voy a poder entender su amor. So when Krishna thought and decided, I'm gonna steal this gopis' love. So for that, he had changed his form and became Tapt Kanchan. His like Radharani's or like all the gopis, his gold melted form he had taken. Y así es que Krishna dijo, voy a robar el amor de esta gopi. Y así es como se volvió del mismo color de piel que Srimati Radharani, para poder robar ese amor. To steal the love from all the gopis, Radharani's love. He changed his color. But here, when he became woman, he couldn't change his color. He was dark skinned. Para robar el amor de Radharani y de todas las gopis, él pudo cambiar su color de piel, pero en este pasatiempo, volviéndose esta vendedora de joyas, no pudo cambiar el color de su piel. लाई हो तुम्हारे काजे पहिरो सुख पावरी तुम सम इनको गाहक कोई नहीं सजनी. That whatever ornaments I have brought, you just accept them and wear. Don't even question because I don't have time. Entonces Krishna le dice, cualquier clase de ornamentos que yo haya traído, por favor, mira rápido porque no tengo mucho tiempo. तुम सम इनको गाहक कोई सजनी यापुर में अबलो मोहे ना दिखाओरी. It says that I have been to every house in Barsana, but I did not find a right good buyer to buy this jewelry. But the moment I saw you, I felt this girl is the right buyer of all my jewelries. He estado en todas y cada una de las casas de Barsana y no he encontrado ni un solo comprador para mis joyas, pero en el momento en que te vi, pensé, estas joyas son para esta chica y para nadie más. सौदा सब ले जेहो घर को अभी में हरिदास चाहे कछु बिको ना बिकाऊरी.
Since morning I couldn't even sell any single thing. Telling you, you are the only buyer. You understand jewelry. You are very expert. Please buy all my jewelry and let me go. Desde la mañana que no pude vender ni una sola pieza de joya, pero al verte entendí que tú eres una excelente compradora. Entiendes de estas joyas y entiendes muy bien. Por favor, compra todas mis joyas, así me puedo ir. Now, Krishna is taking out all the different jewelries from his bag, jewelry bag. जे चीन की है चूरी, गुजरात के है गजरे. Chin, China, but China was a part of India on that time, 5,000 years ago, is saying this bangle is from Chin, from China. This different other ornament is from Gujarat, from the different other state. Kati kinkani katak mein bora bajao sagare. That this belt is from Katak, from the city Katak. Entonces Krishna comienza a sacar todas las joyas y le dice, por ejemplo, este brazalete viene de China, este otro cinturón viene de Gujarat, en otro estado, y luego este otro cinturón, esta otra joya viene de Katak. So now he's saying, by showing something is from Banaras, another thing is from Mathura, another thing is from different other places. All the ornaments, Krishna is trying to sell by saying that, look, for you I have brought the best jewelries from the originated places where they are made. Y sigue mostrándole las joyas, diciéndole, esta otra joya viene de Banaras, esta otra de Mathura. Solo para ti yo traje las mejores joyas de todos los lugares. So everything, all the ornaments which are there, which Radharani wears, Krishna was carrying them. So he was telling that this belongs to this city, this belongs to this city, this belongs to this city. You have to buy quickly. I don't have time to explain more. Y de esta manera, mientras seguía mostrándole esta otra joya viene de esta otra ciudad y de esta otra ciudad esta otra joya y así, tenés que comprarlo rápido, por favor, no tengo mucho tiempo. While telling that this jewelry belongs to this city, this jewelry is from there, that jewelry is from there, Krishna's chadar, which was covering his head, fell off. Y mientras le mostraba de esta manera todas las joyas, diciéndole de cuál ciudad venía cada una de ellas, el chadar de Krishna comenzó a caerse de su cabeza. And Sakhi is like, he doesn't have hair like woman. Y entonces la Sakhi dice, ¿cómo? No tiene pelo de mujer. Ari ladli nek to dekhavu nayan oghar. Sakhi says to Radharani, Are Radhe, oh Radhe, look, open your eyes and look at him actually carefully. He is not that jewelry woman who came here to sell jewelry. Entonces la Sakhi le dice, oh Radhe, abre tus ojos, mira muy bien, esta mujer no es la vendedora de joyas que dice ser. So, Ari ladli nek to dekhahu nayan oghar, ayo tumko chalan ko chaliya Nand Kumar. This cunning boy of Nanda Baba is here to make you fool. Just open your eyes and look at him. Is not any woman who came here to sell jewelry, is Krishna only. Este chico travieso está aquí para hacerte creer que es una vendedora de joyas. No le creas, no es ninguna vendedora de joyas. Radharani, why do you have to become woman all the time? Y Radharani le dice, ¿por qué siempre tenés que convertirte en mujer? Krishna is like, what can I do? In your palace, only woman is allowed to come. Y Krishna le dice, ¿y yo qué puedo hacer? En tu palacio solo las mujeres pueden entrar. So to look at you, to enjoy your beauty, to have a conversation with you, to win your heart, I have to become woman.
Entonces, para verte un momento, para ver tu belleza, tener una conversación contigo, me tuve que convertir en mujer. So Krishna, he has become different types of women which you cannot even think about. Y entonces Krishna se ha convertido en muchas diferentes mujeres de las que ya ni siquiera puedes tener una cuenta. Massage woman. Mujer de masaje. Oh, he went after becoming a massage woman and said, oh, I have some very magical oil with me. If someone have any kind of a pain, let me know. I'll just put that oil, all the pain will vanish. Y luego de eso dijo, tengo unos aceites muy mágicos, si alguien tiene algún tipo de dolor, por favor avísame y llámame, yo le pondré estos aceites y todo su dolor desvanecerá. And gopis were like, yeah, Radharani, give some massage to Radharani, make her strong. Krishna said, yes, I have very special oil for her. Y las gopis estaban diciéndole, ve a hacerle un masaje a Radharani, queremos que sea muy fuerte. Y Krishna estaba diciendo, sí, claro que sí, tengo todos los aceites más especiales para ella. All the Sakhis took that massage woman in front of Radharani. Radharani is like, do you really have a very nice massage oil for me, special? Yes, I do. Y entonces todas las gopis lo llevan ante Radharani y ella le dice, ¿en serio tenés masajes con aceites muy especiales? Y Krishna le dice, sí, claro que sí. Krishna, finally, I'm gonna give some massage to Radharani today. And she doesn't even know that that's me. Y Krishna estaba pensando, por fin, voy a poder hacerle un masaje a Srimati Radharani que ni siquiera sabe quién soy. All the Sakhis are preparing. Oh, put some nice bed, some aroma, some nice. Radharani is getting angry. Ready to actually, to get massage. Y todas las gopis todas las sakis estaban preparando una cama bien bonita de flores y preparando todo diciendo, ahora Radharani va a darse un muy buen masaje. Radharani just turned around and showed her back. Just back. Just by looking Radharani's back, Krishna forgot that he was a massage woman. Y Radharani se dio vuelta y se le vio la espalda. Krishna, por solo ver la espalda de Radharani, se olvidó por completo de que era una mujer masajista. That special oil on his hand fell down on the floor. Y todos los aceites especiales que tenía en sus manos se cayeron todos al suelo. Hands started shaking. Las manos comenzaron a temblar incontrolablemente. All the big ponytail he had, decorated by different flowers, everything fell off. Toda la cola de caballo que tenía decorada con muchas flores, todo empezó a caerse. Lalita is like, hold on. Is a massage woman or a man? Y Lalita dice, ¿sos una masajista o un hombre? And here, just checking, oh, this cunning boy of Nanda Baba is here as a massage woman. Y dice, este hijo travieso de Nanda Maharaj está aquí disfrazado como masajista. So dristva Radhika Krishnayo. They are so beautiful. My eyes just want to look at their beauty. Entonces ellos son muy hermosos. Mis ojos solo quieren mirar a esa belleza de ellos. Dristva Radhika Krishnayo Estat Divyam Rupam Divyakardap Kelim. Their divine pastime is what my eyes are waiting to watch and witness. Sus divinos pasatiempos es lo que quiero que mis ojos vean y presencien. Shrutva Shit Piyushvani. My ears just want to listen to their conversation, the sweet nectarian conversation. Mis oídos solo quieren escuchar sus dulces y nectarias conversaciones. Vrindavan kim rasabdi vigahe. When will I be fortunate enough to
get drenched into this ocean of love and enjoy all of these things? ¿Cuándo seré afortunado lo suficiente para ahogarme en este océano de amor y presenciar todas estas cosas? This is what Prabodhananda Saraswati is praying for. Esto es lo que Prabodhananda Saraswati está orando. And this is the prayer of all those lovers who want eternal Vrindavan. Y esta es la oración de todos los amantes que quieren vivir en el eterno Vrindavan. You want to be there looking at them every second. Quieren estar allí y verlos a ellos en cada segundo. You want to watch what Radha and Krishna are doing because they are the center of your life. Quieren ver lo que Radha y Krishna están haciendo porque son el centro de sus vidas. You want to listen to their conversation, what they are talking. Quieren escuchar sus conversaciones y lo que están hablando. When Radha and Krishna are awake in the morning, according to Govinda Leelamrit, all the Sakhis are putting their ears on the walls so they can actually listen to Radha and Krishna's conversation. Todas las Radha y Krishna cuando despiertan en la mañana, todas las Sakhis ponen las orejas en las paredes para escuchar sus conversaciones. What are they talking? What are they talking? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Mangala Varta. In the Radharaman temple, when Radharamanji wakes up, you do Mangala Aarti in the morning, right? En Radha Ramanji, en el templo de Radha Ramanji, cuando él se despierta, se hace el Mangalarti. So in the morning, what is Mangal? Mangal means auspicious. Entonces esto se celebra en la mañana. ¿Y Mangal qué significa? Significa auspicioso. Gopis are saying, Mangal. Mangal is everywhere right now in the morning. Y las gopis están diciendo Mangal, el auspicioso, está en todos lados ahora mismo en la mañana. Mangal is Radha, Mangal is Krishna, Mangal is the way they are hugging each other. Mangal is the way they are talking with each other. Mangal, auspicioso, son Radha, son Krishna, son la forma en que se están abrazando, la forma en que se están hablando. Mangal is their clothes, entangled with each other. Auspiciosos son sus ropas enredadas entre sí. Mangal is all the jewelry which is entangled with each other. Jewelries. Auspiciosos son todas sus joyas que están todas enredadas entre sí. In the morning you do Mangala Aarti, you're like, God, I don't want to wake up and I'm here waking you up. En la mañana hacen Mangalarti y es como, Dios, ni siquiera estoy despierto y tengo que irte a despertar. Or those who go Mangala Aarti, Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna. No hace falta ni que traduzca eso. Lo dice. Sí, como hizo la representación de ella, ahí están como, Hare Krishna, y bueno, cantando Mahamantra dormidos todavía. But in eternal Vrindavan, everything is auspicious. Sakhis are looking at everything and defining, this is auspicious, that is auspicious. Even a glass is there which is lying there is auspicious. The flowers there are auspicious, bed is auspicious, that movement is auspicious, everything is auspicious. Y entonces las gopis describen que en el eterno Vrindavan todo es auspicioso, incluso las flores, la cama, un paso que se cayó, todo lo que está allí es auspicioso. That is why this Aarti, specific Aarti's name is Mangal Aarti. Y es por eso que este Aarti muy específico, su nombre es Mangal Aarti. It should have been Brahma Muhurta Aarti. Se podría haber llamado Brahma Muhurta Aarti. Because in the Sandhya Aarti they say the evening Aarti, right? Morning Aarti, afternoon Aarti, evening Aarti. Why not Brahma Muhurta Aarti? Porque así como el Sandhya Aarti se llama por el momento del día Sandhya, podrían llamarse cada uno Aarti de la mañana, Aarti del mediodía, Aarti de la noche. Entonces, ¿por qué no se podría llamar Brahma Muhurta Aarti? Have you ever thought, why not Brahma Muhurta Aarti? Why Mangala Aarti? ¿Alguna vez pensaron por qué no Brahma Muhurta Aarti en vez de Mangala Aarti? Because everything is auspicious there, and Sakhis are looking at that auspiciousness. Y
Y esto es porque todo es auspicioso allí, en el eterno Vrindavan, y las Sakis están viendo todo esto tan auspicioso. In Radharaman Gita, if you read Mangala Arti description, it's all about that what is actually auspicious in that very moment when Sakhis are looking at Radha and Krishna. Si ven la descripción y la traducción del Mangala Arti, es todo lo que ven las gopis en ese momento y todo es auspicioso en ese momento de la mañana. Read one day if you find a chance. It's a Radharaman Gita, right? Translated in Spanish. Just take it out and read what is really auspicious in the morning when Radha and Krishna are waking up. Tan solo vean en el Radharaman Gita y lean bien qué es todo lo que es auspicioso que están describiendo las gopis en la mañana. And gopis are trying to listen to the auspicious conversation of Radha and Krishna. Y las gopis están tratando de escuchar esas conversaciones auspiciosas de Radha y Krishna. Shrutva, Shrutva, Shrit Piyushavani. The nectarian conversation of Radha and Krishna. They want to hear. Prabodhananda Saraswati wants to hear. All the lovers wants to hear. Y esas conversaciones nectarias entre Radha y Krishna, Prabodhananda Saraswati quiere escucharlas, todas las amantes quieren escucharlas. And that can happen when we are drenched into the ocean of this Vrindavan's love. Y esto puede suceder solo cuando nos hemos ahogado en este océano de amor que es Vrindavan. And this is the goal for all the Vrindavan lovers. Y esta es la meta para todos los amantes de Vrindavan. So may Shri Radharaman always remind you that your goal is that you want to have an audience of Radha and Krishna, you want to have an audience of all, witness the Radha Krishna's pastime, and you want to listen to all the conversation Radha Krishna and Sakhis are doing in eternal Vrindavan. Entonces que Radharaman les recuerde siempre que quieren escuchar todas estas conversaciones auspiciosas entre Radha y Krishna, ver todas sus actividades auspiciosas en el eterno Vrindavan. Radhe Radhe. Radhe, Radhe. Vrindavan Katha, I gave it today, I don't know why, but I will give another Vrindavan Katha on Friday. Vrindavan Katha no sabe Gurudev exactamente por qué lo dio hoy, pero dará otro el viernes. So, they say when you eat some spicy food, always give some sweet. Se dice que cuando comes comida muy picante, siempre igual te da algún dulce. Vrindavan is famous for spicy food and sweets. Y Vrindavan es famoso por las comidas picantes y los dulces. So every day, surrender, 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 surrender. Entonces todos los días, ríndase, 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 ríndase. And today, dulce. Pero hoy, dulce. So, do you have any of the questions? 3 questions only. ¿Tienen alguna pregunta? 3 preguntas nada más. And related to the topic. Y por favor, relacionado al tema. Harinam, are you thinking? Priya Govind. Sí, cuando nosotros meditamos en Japa, ¿no? También es bueno tal vez pensar en algunos pasatiempos como los que él ha contado recién. When we meditate in our japa, it's good for us to meditate in these pastimes when we chant our japa. Tan नाम रूप गुण चरितानु स्मृत्यो क्रमेण मनसी नियोज्य उपदेशामृत
verse 8. It says that how to control your mind. Este verso dice cómo controlar tu mente. Tan Nam. Start to chant holy name. Lo primero es empezar a cantar el santo nombre. Roop. Now, once you are habitual to chant holy name, now whose name are you chanting? Y ahora que ya estás acostumbrado a cantar el santo nombre, pero ¿de quién es el nombre que estás cantando? That form of Radha Krishna. Start to meditate. Roop. En esa forma de Radha y Krishna comienza a meditar Rup. Guna. And what qualities do they have? ¿Y qué cualidades tienen? Guna. Then Charitananu. What are their pastimes? Y luego de eso, ¿cuáles son sus pasatiempos? This is how it goes. Este es el proceso, paso a paso. Manasihi kramed niyojya. Manasi means man. Kramed, this is the process. This is the procedure. Kramed, this is the process. Niyojya, to control your mind. Entonces este es el proceso para controlar tu mente. So while chanting, just directly don't jump onto pastimes, please. Entonces mientras cantas, no pasen directamente a la etapa de pensar en los pasatiempos, por favor. First, capture the beauty by your eyes. Primero captura la belleza a través de tus ojos. Remember how Radha Krishna looks like. Try to have that beauty, that whenever I say Radha, then Radha's form appears in your eyes, or in, the reflects on your mind. Whenever I say Krishna, that image of Krishna reflects on your mind. Recuerdan que les hablé sobre cada vez que dicen Radha, tienen que meditar, o más bien tiene que aparecer en su mente ese reflejo, esa imagen de la belleza de Radha, al igual que cuando dicen el nombre de Krishna debe también suceder esto. What qualities they have, how do they look like. Once you actually catch that, then go for all the pastimes, lila. Luego de que capturas bien qué cualidades tienen, ahí sí se puede pasar a empezar a meditar, se puede ir al paso de empezar a meditar en los pasatiempos, lila. Kirtananu, or kirtananu means do the kirtan of Krishna's holy name, Krishna's beauty, and Krishna's pastime. Hagan el kirtan del canto del santo nombre de Krishna, de la belleza de Krishna y de los pasatiempos de Krishna. If you read any poetry of Vrindavan saints' poetries, or even if you go to Vrindavan, to any temple where the singing is happening, they are not singing holy name all the time. They are singing beautiful pastimes of Radha Krishna in a form of poetry. Si van a cualquier templo de Vrindavan en forma de poesía. You go to Radharaman temple, what are they singing all the time? Si van al templo de Radharaman, ¿qué están cantando todo el tiempo? They are singing the pastimes of Radharaman, or the beauty, how the beauty looks like of Radharaman. Están cantando los pasatiempos de Radharaman o describiendo la belleza de Radharaman. How does Radharaman's tilak looks like? ¿Cómo se ve el tilak de Radharaman? How does Radharaman's eyebrows looks like? ¿Cómo se ven las cejas de Radharaman? How does Radharaman's hair look like? ¿Cómo se ve el cabello de Radharaman? How does Radharaman's nose look like? ¿Cómo se ve su nariz de Radharaman? How does Radharaman's turban look like? ¿Cómo se ve el turbante de Radharaman? How does Radharaman's crown look like? ¿Cómo se ve la corona de Radharaman? Do you know how many earrings or whatever Krishna wears on his ear? ¿Saben cuántos aretes usa Krishna en su oreja? 3. 3. The first one is the stud.
which he wears? El primero es el stud. Stud. Está bien. El óvulo. Gracias. El primero está en el lóbulo. Here, stud. The second one is the one which covers the entire this. Maybe you can see there is a 3 pearls. Can you see the 3 pearls? Right? This is the second one. El segundo es el que cubre toda esta parte y que tiene 3 perlas. Then the third one is makrakrata, like fish type. Another one which he wears it like this. Y el tercero es macra, que tiene forma de pescado y se usa así de esta manera. 3 types of different that ear ornaments he wears on his ear only. 3 tipos de ornamentos que él usa solo en sus orejas. So how does his makrakrat looks like? ¿Y cómo se ve este macra? How does his dhoti looks like? How does his belt look like? ¿Cómo se ve su dhoti? ¿Cómo se ve su cinturón? How does his mala looks like? How does his flower garland looks like? How does his stick looks like? ¿Cómo se ve su mala? ¿Cómo se ve su guirnalda de flores? ¿Cómo se ve su bastón? This is what we are singing. We have those poetries. We read the poetries, understand the beauty of all of those ornaments and everything which he is wearing. Because everything is divine. Y de esto estamos cantando, estamos leyendo sobre cómo se ven todos sus ornamentos, porque esto es divino. So tan naam roop leela sukirtananu. Afterward you go to leela. And what pastimes are they doing? Once you get to that, then sankirtan of these 3 things. Y luego de que pasas y que empiezas a meditar en estos pasatiempos, entonces allí puedes hacer sankirtan, que es cantar sobre estas tres cualidades: pasatiempo, forma y belleza. Tan naam roop leela sukirtananu. And then manasihi kramena niyojyaha. You do the sankirtan, and by doing that only you control your mind and you fix your mind on Radha Krishna. Y de esta manera, haciendo este sankirtan, controlas tu mente y la fijas solamente en Radha y Krishna. What people do? ¿Pero qué hace la gente en su lugar? Radha and Krishna haven't appeared, on your mind. If I say Radha, you don't know which Radha. Krishna, you don't know which Krishna is not appearing in your mind. But you're like, oh, I'm doing Leela Smaran. What kind of a Leela Smaran is that? Entonces Radha y Krishna todavía no han aparecido en las mentes de estas personas, pero están diciendo que les dicen Radha y no saben qué Radha, les dicen Krishna y no saben qué tipo de cuál de todos los Krishnas, pero están diciendo, pero yo estoy haciendo Leela Smaranam. So while chanting, follow the process what Rupa Goswami have spoken in Updeshamrit. Entonces, mientras cantan, sigan el proceso que nos dio Rupa Goswami. Another question? ¿Otra pregunta? Muy buena pregunta. La relación de Silva Armand se sigue como ya establecido o como lo hacía Gopal Bhatt. The relationship with Radharaman, we should follow as Gopal Bhatt Goswami has established. We follow what Gopal Bhatt Goswami have given to us, not what he was following. Seguimos lo que Gopal Bhatt Goswami nos dio a nosotros, no lo que él estaba siguiendo. We follow the instructions of masters. We don't copy their lifestyle or their life or the way they were doing it. Seguimos las instrucciones de los maestros, no copiamos el estilo de vida ni lo que ellos estaban haciendo. There's a big difference in that. Because they are the Nityas gopis, we cannot really follow what they were following. Hay una gran diferencia allí, porque como ellos eran estas gopis, realmente no podemos seguir lo que ellos estaban haciendo. But the instruction they have given, we follow them only. Pero las instrucciones que nos han dado, solo eso es lo que seguimos.
Any other question? Last one. ¿Alguna pregunta más? La última. Oh, Lalita! Me gustaría si puede decir o resumir un poco. Very nice. Where I can take this information. Very nice. See, the thing is, last few days I'm talking about that how much our mind can grasp. El tema es que hasta los últimos días estuve hablando sobre cuánto puede la mente Atrapar o contener, captar. ¿Cuánto nos Claro, puede capture. capturar? Capture. Yes. Thank you. ¿Cuánto nos puede capturar la mente? I can tell you, you have to meditate on 8 Asta Sakhis, then Asta Manjaris, how do they look like in the Roop. Yo podría decirles que debes de meditar en las 8 astasakis, en las 8 manjaris, cómo es su forma. Then I have to tell you how does the peacock looks like, how does the monkey looks like, how does the deer looks like, how does the dogs looks like. Y luego podría decirte cómo se ve la pluma de pavo real, cómo se ve el mono, cómo se ve el venado, cómo se ve el perro. It will take so much time to just remember and memorize all those details. Tomaría demasiado tiempo memorizar y aprender todos estos detalles. And then when the story is happening, you have to remember how does Vrindavan look like. Y luego de que aprendiste todos estos detalles, también tienes que aprender los detalles de cómo se ve todo Vrindavan. Your mind will go crazy. Tu mente se volverá loca. So the best way is just focus upon Radha and Krishna only. Entonces lo mejor es realmente solo enfocarse en Radha y Krishna y solo en ellos. Now Radha and Krishna, but what's the face like, looks like? They always says, even in the Narottam Das Thakur's scripture, is very well mentioned by other acharyas also, that your Esta Deva has to be there in your life. Entonces en las escrituras de Narottam Das Thakur y de todos los acharyas anteriores se dice que tu Ishta Deva tiene que estar muy presente en tu vida. It means either your personal own deity, which is, got all the invocation. Esto significa tu deidad personal, que es esta invocación de Dios. Or any Krishna's temple's deity. As like we belong to Radharaman family, then we focus upon Radharaman only. O puede ser también cualquier deidad de templo. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la familia de Radharaman, entonces podemos enfocarnos en Sri Radharaman. Remember, take any deity from any Radharani's deity from any temple and meditate that. Les digo, simplemente tomen cualquier Radharani de cualquier templo y mediten en ella. And meditate that form again and again, again and again, again and again. That's how people say, meditate third eye, meditate darkness. I'm saying meditate a beautiful form. Y entonces mediten en esta forma una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, así como hay personas que dicen que meditemos en el tercer ojo, como en la oscuridad. Gurudeva les está diciendo, mediten en una forma hermosa. And meditate till when? Until you capture that form, that whenever someone says Krishna, that form comes and reflects on your mind. Y mediten de tal forma que en cualquier momento en que alguien diga Krishna, esa forma en la que meditaron aparece automáticamente en su mente. So once you clear that stage, once that you capture that image, that wherever Radha name is coming, that specific image comes. Whenever Krishna's name is taken, that specific image comes. That's the time you move to Leela. Entonces cuando llegan a esa etapa en la que por decir Krishna, esa forma específica aparece automáticamente en su mente, y por decir Radha, esa forma específica de Radha también aparece en su mente,
Recién allí es el momento de meditar en los lilas. But what people do, jumping on lila without even having their form. Pero ¿qué hacen en general los devotos? Ir directamente al lila, sin siquiera haber meditado primero en la forma. They get crazy, nothing happens to them. Y se vuelven locos. Ya más nada pasa con ellos. Because Rupa Goswami is very specific on this. Porque Rupa Goswami es muy específico en esto. So this is how we focus on the Rupa. So choose one of the Rupa, the form of Krishna, and meditate on that. Y es por esto que nos concentramos en Rupa. Entonces elijan una de esas formas, esas Rupa de Krishna, y mediten en ella. Understood? ¿Entendido? The more specific instructions if you want, for that you have to come. Because I can't tell you in the details in front of so many people. Para instrucciones más específicas debe venir y hablar conmigo porque no puedo darte tantos detalles habiendo tantas personas. Because there are two types of cautions which happens. A caution which is personally for you and a caution which is actually good for everyone. Porque hay dos precauciones que suceden. Una que es personalmente para ti y otra que es para el público, para todos en general. Your caution is specific to you only. Perdón, antes dije precaución era pregunta, mil disculpas. Tu pregunta es muy específica para vos solamente. It is the goal, but not everyone are doing PhD. Everyone are right now in a nursery, class 1, class 2, class 3. So you are asking a question about something which is specific to your journey, not everyone's journey right now. So this is going to be the fourth question. I won't take it. Vamos a tomar una última pregunta. Una pequeña pregunta. Small question. Okay. I don't know whether the answer would be small or not. No sé si la respuesta será cortita. Yo estoy muy apegada a la imagen y al humor de Radharamansji. She's very, very attached to the form and the humor, the mood of Radharamanji. Entonces, si es válido, en vez de pensar en Radha, los dos juntos, esa carita. That's the small question. Sí, pero sí, más o menos. Adecuado. Is this appropriate? Meditate like that. Now this is the question, have a very long explanation. La pregunta va a tener una respuesta muy larga. See, you have to understand this. Tienen que entender esto. Krishna is with Radha, that's all very correct. Que Krishna está con Radha, eso es correcto. But for the Leela, Radharani has to come out from Krishna. Pero para el lila, Radharani tiene que salir de Radha y Krishna. So if you are accepting Radha Krishna in a form of Radharaman, then Radharani has to come out from Radharaman. Entonces, si estás aceptando una forma de Radha y Krishna en Radharaman, la forma de Radharani debe venir de Radharaman. If you are accepting Radharaman as Mahaprabhu, then meditate Mahaprabhu's Leela. There is a whole poetry about Mahaprabhu Leela also. On while meditating Radharaman, you actually can meditate and worship Mahaprabhu. Y pensando en y si piensas en Mahaprabhu, en Radharaman como Mahaprabhu, hay una meditación especial y un poema que es para adorar a Radharaman como Mahaprabhu. Jai. Jai. In this, en este caso lo que pregunto. No más preguntas.